Un titular de noticias menciona la caída en desgracia de un banco en Nueva York. A los pocos minutos, las acciones de una empresa de materias primas al otro lado del mundo comienzan a sangrar. No tienen negocios juntos, no comparten directivos, ni siquiera operan en la misma zona horaria. Pero un algoritmo ha decidido que sus destinos están íntimamente unidos. Una bienvenida muy cordial a quienes nos escuchan hoy en este análisis a fondo. Nos vamos a sumergir en las entrañas mismas de los mercados financieros globales. Y aviso que lo que hay ahí abajo es fascinante. Es un auténtico placer estar aquí para desgranar todo esto. Y bueno, la premisa con la que acabamos de abrir no es el guión de una película de ciencia ficción. Es la realidad cruda y diaria de nuestro ecosistema económico. La investigación que traemos hoy es sencillamente monumental. Totalmente. Estamos hablando de un estudio exhaustivo del Instituto Oxford Mann de Finanzas Cuantitativas de la Universidad de Oxford. Y lo que han hecho los investigadores es cruzar dos mundos que normalmente habitan en compartimientos estancos. Por un lado, el procesamiento del lenguaje natural, o NLP, y por otro, la teoría de redes financieras complejas. Exacto. Vale, vamos a desglosar esto porque la misión de nuestra investigación de hoy es descubrir cómo el sentimiento de los medios no se limita a hundir o ensalzar a una empresa en particular, lo que hace es crear un efecto de contagio. Un spillover. Eso es, un spillover que viaja a través de redes enteras de empresas interconectadas, alterando los precios y la volatilidad en bolsa de una manera casi vírica. Pero a ver, antes de entrar en los virus y en los contagios, hablemos del tamaño del laboratorio. Porque la escala de este experimento, tela con ella. 7 años de datos puros. Desde enero de 2007 hasta septiembre de 2013. Son 27 trimestres, casi 93.000 artículos de la agencia Reuters y 57 millones de palabras. Es una barbaridad. Es una barbaridad y además el marco temporal elegido es, desde el punto de vista histórico y financiero, oro puro. Representa la era dorada del pánico moderno. Pensemos un momento en lo que ocurrió en esa franja. Claro. De 2007 a 2013 pasó de todo. De todo. Tenemos la euforia irresponsable previa a la crisis, el colapso absoluto y la recesión global de 2008, tras la caída de las hipotecas subprime. Y luego, para rematar la faena, la crisis de la deuda soberana en Europa. Es un periodo de estrés máximo. Un banco de pruebas inmejorable, desde luego. Sin duda. A través de este inmenso océano de texto, los autores aislaron a 87 de las empresas más grandes del mundo. Y, para leer esos 57 millones de palabras, utilizaron una arquitectura de aprendizaje profundo llamada NCRF++. Básicamente, combinaron redes neuronales convolucionales a nivel de caracteres con redes de memoria LSTM a nivel de palabras. Vale, frena un segundo. Dime. Frena porque aquí hay que hacer de abogado del diablo. ¿Qué significa toda esa sopa de letras en cristiano para quienes nos están escuchando? Y más importante aún, me estás hablando de usar algoritmos de procesamiento de lenguaje en textos de entre 2007 y 2013. Sí, así es. Pues los algoritmos de esa época, por mucha red neuronal que tuvieran, no son la inteligencia artificial que conocemos hoy en día. ¿De verdad me vas a vender la moto de que una máquina de 2013, que apenas sabía lo que era un smartphone en condiciones, era capaz de captar la ironía, el sarcasmo o la complejísima jerga de un periodista financiero? Permíteme que lo dude muchísimo. Es una crítica totalmente lógica, la entiendo. Pero lo fascinante aquí es cómo los investigadores blindaron el modelo contra esas mismas dudas. Empezando por la fuente. A ver, en el ámbito institucional, Reuters no es simplemente un periódico más. Ya es una agencia de noticias gigante. Es el torrente sanguíneo que alimenta los terminales de los operadores de bolsa de alta frecuencia en todo el planeta. Es un microcosmos que representa el flujo de información que mueve el dinero de verdad. Además, no es que se limitaran a Reuters por capricho, es que ahí es donde está la señal sin tanto ruido comercial. Bueno, aceptamos Reuters como fuente válida. Pero insisto en lo de la máquina leyendo. ¿Cómo entendía el contexto? Y respecto a esa sopa de letras de la inteligencia artificial, en lenguaje llano lo que hicieron fue enseñar a la máquina a leer de forma dual. Leía la estructura de la palabra entera, pero también letra por letra. De esta forma, el algoritmo no se confundía. Sabía perfectamente consolidar términos. Consolidar términos te refieres a agrupar nombres distintos de la misma empresa. Empresa tecnológica de una pieza de fruta. Pero el mercado es puro ruido continuo. Hay miles de artículos diarios diciendo vaguedades o repitiendo notas de prensa. ¿Cómo extrae sentimiento real y profundo de ahí?
precisamente ignorando el ruido diario. Los autores se enfocaron de forma quirúrgica en lo que bautizaron como días de evento. Descartaron las fluctuaciones menores y solo miraron aquellos días donde el sentimiento sufría desviaciones estándar masivas. Hablamos de picos estadísticos muy bestias. En concreto, más de 2 desviaciones estándar respecto a la media de los 180 días anteriores. Y para que veas que la máquina sí entendía los matices, fíjate en este detalle histórico que aporta el estudio. Septiembre de 2008. El mes negro por excelencia. Todo se hunde. El algoritmo analiza las noticias y tiñe de rojo oscuro, de sentimiento profundamente negativo, a gigantes estadounidenses como Lehman Brothers, JP Morgan y Goldman Sachs. Sin embargo, cuando lees sobre el Bank of Montreal o el Royal Bank of Canada, los clasifica con un sentimiento neutro o casi intacto. Claro, porque la banca canadiense no estaba expuesta a las hipotecas basura de la misma manera y de hecho sobrevivió a la crisis casi sin despeinarse. Exacto. La máquina, con tecnología de hace más de una década, leyó los matices de la historia a la perfección y separó a los bancos tóxicos de los sanos, basándose solo en el tono de las noticias. Reconozco que ese ejemplo le da mucha solidez al modelo. Vale, entonces, tenemos a la máquina que ya ha leído millones de palabras y ha puntuado el sentimiento de estas 87 empresas. El siguiente paso, según el estudio, es dibujar un mapa de cómo se relacionan entre ellas. Y aquí hablan de una red de coocurrencia y de medir la distancia coseno. Así es. A ver, en lenguaje llano para nuestra audiencia, esto significa que el algoritmo cuenta literalmente con una regla cuántos centímetros separan a dos empresas en un párrafo de texto impreso. Es una analogía bastante gráfica y, oye, no va muy desencaminada. Matemáticamente evalúan vectores en un espacio multidimensional, pero en la práctica significa contar cuántas veces dos empresas aparecen juntas, comparten un mismo titular o se mencionan en el mismo contexto noticioso. O sea, si se mencionan juntas muy a menudo, están cerca en ese mapa. Cuantas más veces coexisten en el texto, más corta es esa distancia entre ellas y más fuerte y grueso es el vínculo invisible que las une en esta red. Y una vez trazados todos los vínculos, aplicaron un algoritmo muy famoso en la teoría de redes, la modularidad de Louvain. ¿Y qué hizo exactamente ese algoritmo con los datos? Este sistema agrupó a las 87 empresas en 7 comunidades o clústeres puramente orgánicos. Y esto es vital porque choca frontalmente con los 9 sectores tradicionales y rígidos que define la clasificación oficial de Bloomberg. Pero vamos a ver. Agrupar empresas por las noticias en las que salen juntas me parece de cajón. Si un periodista habla de una subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, pues va a meter en el artículo a Bank of America, a Citigroup y a Wells Fargo. El algoritmo dirá, anda, un grupo financiero. ¿Dónde está el descubrimiento científico en agrupar bancos con bancos o petroleras con petroleras? Eso no es un avance, es simple sentido común periodístico. Parecería obvio, sí. Y de hecho, el grupo 1 de esos 7 clústeres estaba fuertemente dominado por instituciones financieras. Pero si conectamos esto con el panorama general, veremos que el verdadero valor de este mapa no está en lo evidente, sino en las anomalías, en lo que rompe los esquemas. Dame un ejemplo de algo que rompa los esquemas. Hablemos de Amazon. Si vas a la clasificación oficial de Bloomberg de esa época, Amazon está metida rígidamente en el cajón de consumo discrecional. Sin embargo, el algoritmo de Louvain, leyendo únicamente las noticias y las conexiones, la arrancó de ahí. ¿Y dónde la puso? La red la situó como un puente gigante. Por un lado, la conectó fuertemente con titanes tecnológicos como Google y Apple. Por otro lado, la ató con lazos fortísimos al consumo básico de gigantes minoristas como Walmart. El algoritmo entendió el verdadero modelo de negocio disruptivo de Amazon, que es tecnología y comercio tradicional al mismo tiempo, muchísimo mejor que los analistas humanos de Bloomberg. Oye, pues, esa perspectiva cambia las cosas, la verdad. Para que quienes nos escuchan lo visualicen claramente, esto es como los grupos en un instituto. A ver, explícate. La clasificación oficial de Bloomberg es lo que pone en tu carnet de estudiante, alumno de ciencias o alumno de letras. Es un título rígido y oficial, pero la red de coocurrencia que crea este algoritmo revela con quién te sientas realmente a comer en la cafetería, con quién te vas de fiesta o con quién te peleas en el patio. Revela tus verdaderas influencias y dinámicas en el día a día.
Esa es una metáfora perfecta. Y en esa cafetería del mercado, el estudio encontró compañeros de mesa fascinantes. Descubrieron que Berkshire Hathaway, el inmenso conglomerado de inversión de Warren Buffett, compartía lazos atípicamente fuertes con Coca-Cola y Procter & Gamble. Claro, porque aunque son sectores distintos, Berkshire tiene inversiones masivas en esas empresas. Tiene en ellas. Las noticias financieras siempre las mencionan juntas cuando hablan de la cartera de Buffett. Además, el mapa demostró que los peores enemigos también se sientan juntos en esta red. Eso tiene sentido. Si hablas de un sector competitivo, mencionas a los rivales. Los competidores más acérrimos viven fuertemente unidos en el ecosistema de la información. El algoritmo detectó vínculos masivos entre Vodafone y Verizon, por ejemplo, y ató fuertemente a Morgan Stanley con Goldman Sachs. Trazó un mapa de la realidad operativa, de las trincheras del mercado, no de la teoría de los despachos asépticos. Vale. El mapa es fascinante, eso lo reconozco. Tenemos la foto exacta de las pandillas en la cafetería, pero un mapa es algo estático, es una foto fija, y los mercados son todo menos estáticos. El estudio menciona algo llamado centralidad dinámica, que básicamente muestra cómo el poder y la influencia cambian de manos con el tiempo. Sí, esa es una de las partes visualmente más impactantes del informe. Hay unos gráficos en la investigación donde se ve a Google y Apple creciendo como agujeros negros, ganando un peso masivo en la red a lo largo de los 7 años, mientras que Microsoft y los bancos tradicionales se van encogiendo. Y lo de Lehman Brothers es para echarse a temblar. Brilla con una intensidad máxima en el centro absoluto de la red y de repente desaparece del mapa tras su quiebra. Es un reflejo visual de la historia económica reciente. Y hay un punto temporal crítico en esos gráficos, el cuarto trimestre de 2008. Otra vez la caída de Lehman. Durante el pico absoluto del pánico financiero mundial, la densidad de esta red de noticias alcanzó su máximo histórico. Las conexiones se volvieron frenéticas. Parecía que todas las empresas del mundo, sin importar a qué se dedicaran o en qué país operaran, estaban siendo mencionadas juntas en un mismo grito de auxilio generalizado. Todo estaba correlacionado a uno, como se suele decir en finanzas. Exacto. El riesgo sistémico colapsó la red, unificando los destinos de todos de manera aterradora. Y esto es precisamente lo que nos abre la puerta a la verdadera pregunta central del estudio, la dinámica del contagio. El famoso efecto spillover que mencionábamos al principio. Según el texto, cuando se produce uno de estos días de evento, es decir, cuando una empresa sufre un shock mediático brutal, el sentimiento general de las empresas vecinas en su grupo se ve alterado drásticamente, incluso si no hay ninguna noticia real sobre esas vecinas. Así es. Pero no compro esto del todo. Vuelvo a mi escepticismo inicial, lo siento. ¿No será que los periodistas, por la inmediatez y las prisas del cierre, simplemente hacen listas? ¿A qué te refieres con listas? Pues que cae un banco por mala gestión y el titular rápido es «Jornada negra para el sector financiero», metiendo a 10 bancos distintos en el mismo saco periodístico. Eso explicaría que el sentimiento se contagie en los datos sin que haya una transmisión profunda de riesgo real. Sería vagancia periodística, no contagio financiero. Los investigadores sabían que alguien iba a plantear exactamente esa objeción. Era la crítica más esperada. Y la desmontaron de una forma muy contundente, usando un análisis factorial multivariado exhaustivo. Otra vez la jerga profunda. Tradúceme eso, por favor. Vamos a bajar al barro. Imaginemos que el sentimiento del mercado es como el clima. Bajo condiciones normales, los factores generales, la macroeconomía, como los tipos de interés, los datos de paro, el PIB, explican gran parte de lo que pasa en la bolsa. Hasta ahí te sigo. De hecho, los datos del estudio mostraron que esos factores macroeconómicos globales explicaban hasta un 55% de la varianza del sentimiento en un día normal cualquiera. Sin embargo, cuando se fijaron exclusivamente en los días de eventos extremos, esos mismos factores macroeconómicos y las noticias generales solo lograron explicar un mísero 2,3% de la varianza. O sea que me estás diciendo que el 97% del pánico en esos días críticos no venía de una noticia macro general ni de una lista genérica del periodista. Exactamente. Eso es una prueba estadística irrefutable de que en momentos de shock extremo estamos ante un contagio puro, directo y purulento de vecino a vecino. Es un evento específico, idiosincrático de una sola empresa, que infecta a la empresa de al lado simplemente porque comparten espacio y lazos en la red mediática. Vaya,
Eso anula por completo mi teoría de las listas periodísticas. Y hay un detalle sectorial muy curioso que no quiero dejar pasar. Este virus del sentimiento no ataca igual a todos los grupos de la red. Hay sectores más inmunes. En el grupo 1, el clúster financiero, el miedo viaja en clase preferente. Las malas noticias se contagian de forma inmediata y muy violenta, mientras que las noticias positivas generan muchísimo menos eco. A los bancos les salpica el barro muy rápido. Tiene lógica. Un banco cae y todo el mundo mira de reojo a su propio banco. En cambio, en los grupos de consumo, la dinámica es mucho más simétrica. Una noticia excelente de un minorista puede animar la percepción de sus competidores casi tanto como una mala noticia los hundiría. Es pura psicología humana aplicada a sectores enteros. El miedo a perder los ahorros en el banco es infinitamente más fuerte que la alegría de que a una cadena de tiendas de ropa le vaya bien. Totalmente. Bien, tenemos el virus y sabemos cómo se propaga por la cafetería del instituto. Pero llegamos a la gran pregunta, al problema del huevo y la gallina, que plantea todo esto. El origen del movimiento. Eso es. ¿Qué pasa primero? La noticia negativa sale publicada en Reuters y eso hace que la acción se hunda en la bolsa. O la acción se desploma primero por motivos internos de mercado, grandes fondos vendiendo, y el periodista al ver las pantallas en rojo, corre a escribir un artículo justificando la caída. Si es lo segundo, todo este mapa de sentimiento de Oxford no sirve para predecir nada, es solo un espejo retrovisor. Esta es, sin la menor duda, la prueba de fuego de toda la investigación. Si no demostraban esto, el estudio perdía gran parte de su valor predictivo. Para resolverlo, los autores decidieron no fiarse solo de la frialdad estadística. Hicieron una inspección manual, leyendo uno por uno los 50 artículos que presentaban la carga emocional más extrema de esos 7 años de datos. Leerse los artículos más extremos a mano. Y lo que confirmaron cambia por completo las reglas del juego. Descubrieron que el sentimiento provenía abrumadoramente de eventos fundamentales del mundo real, no de meros comentarios sobre el precio de las acciones en la bolsa. Dan un ejemplo muy concreto en el texto sobre esto, ¿verdad? Sí, un ejemplo brillante, fechado el 20 de abril de 2010. Ese día, Goldman Sachs sufre un shock de sentimiento profundamente negativo. Los investigadores cogieron las primeras 50 frases que la agencia Reuters publicó sobre el banco en esa jornada concreta. ¿Y qué encontraron en esas frases? De esas 50 frases, solo 4 hacían alguna mención genérica al mercado y absolutamente ninguna hablaba de cómo se estaba comportando el precio de las acciones de Goldman Sachs en ese momento. 0 menciones al precio. 0. Lo que movía la aguja del sentimiento era puro periodismo de investigación. Se hablaba de hechos reales, de acusaciones de fraude por parte de la SEC, de investigaciones gubernamentales. La noticia no iba a remolque del mercado. La noticia informaba sobre una realidad física que posteriormente iba a empujar al mercado por el precipicio. Vale, ese nivel de detalle manual desmonta mi teoría del espejo retrovisor. Demuestra que la noticia precedió a la sangría. Pero, ¿cómo midieron ese empujón al precipicio? ¿A nivel de rentabilidad? Porque el estudio habla del análisis del rendimiento anormal acumulado, el CAR por sus siglas en inglés, y del aumento de la volatilidad, utilizando el modelo KPM. Sí, entramos en término de análisis cuantitativo duro. A ver si logro resumirlo de forma sencilla para nuestra audiencia. Corrígeme si me equivoco. Si lo entiendo bien, aplicar el KPM es como aislar el ruido de fondo de las mareas oceánicas. Me gusta por dónde vas. Si la bolsa mundial, pongamos el índice global MSCI, sube un 2% un día cualquiera, y la empresa que estamos analizando también sube un 2%, el algoritmo dice, oye, aquí no ha pasado nada especial, es solo la marea general subiendo y levantando todos los barcos. Lo que hace este modelo es filtrar esa marea general macroeconómica para dejar a la vista solo el retorno anormal, es decir, el movimiento brusco provocado única y exclusivamente por la noticia. ¿Es así? Lo has explicado de manera impecable. Filtraron todo lo predecible, el movimiento natural del mercado, para aislar el impacto puro y duro del shock mediático. Y el hallazgo, al analizar ese retorno anormal, es fascinante. El sentimiento extremo en las noticias genera desviaciones gigantescas en los precios justo después de la publicación. Una reacción de libro. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso del descubrimiento. El mercado siempre presume de ser eficiente y rápido, asimilando toda la información pública en cuestión de segundos. Sin embargo,
Este estudio demuestra que el efecto del contagio no es un shock momentáneo que desaparece en una hora de cotización. La onda expansiva perdura. Perdura durante horas. Perdura durante días. El mercado sigue digiriendo y reaccionando a la noticia de forma simétrica durante varios días consecutivos. Y desde una perspectiva de inversión cuantitativa, esto es el santo grial. Claro, porque te da margen de maniobra. Sugiere que, si sabes leer correctamente la topología de la red de noticias en tiempo real, existe una ventana temporal donde los movimientos futuros de las empresas vecinas son, hasta cierto punto, predecibles. Una onda expansiva que dura días. Tela con esto porque echa por tierra la teoría de la eficiencia perfecta del mercado, y el impacto no se queda solo en la acción individual afectada por la noticia. El estudio sube la apuesta y mira qué pasa a nivel correctivo. Me llamó muchísimo la atención el análisis que hacen del Grupo 2. El clúster industrial, sí. Exacto, el grupo que en la red de Louvain estaba dominado por empresas industriales pesadas y grandes fabricantes de automóviles. Observaron que cuando hay un shock de sentimiento a nivel de todo el grupo, no es solo que bajen los precios de las acciones, es que se rompe por completo la campana de Gauss de lo que consideramos normal o predecible estadísticamente. La distribución de probabilidad colapsa. La volatilidad se dispara de una forma drástica para absolutamente todo el grupo, incluyendo a empresas de coches que ese día estaban tranquilas en sus fábricas y no habían generado ni un solo titular en la prensa. Es una demostración empírica brutal de cómo la interconexión define nuestra vulnerabilidad. En ciertos clústeres fuertemente entrelazados, la volatilidad y el riesgo funcionan como un comportamiento de rebaño absoluto. Si tú como analista ignoras los efectos de red, si solo miras el balance contable de una empresa individual sin ver con quién se sienta en la cafetería mediática, estás haciendo un análisis en el mejor de los casos ciego e incompleto. Llevamos un buen rato desgranando bases de datos monumentales, arquitecturas de algoritmos y dinámicas complejas de contagio. Para quienes nos escuchan, que seguramente estén asimilando toda esta avalancha de información, ¿cómo empaquetamos este? Si tuvieras que destilar este inmenso esfuerzo científico de Oxford, ¿cuáles serían las conclusiones principales que deberíamos llevarnos a casa de nuestra investigación de hoy? Creo que podemos resumir el impacto de todo esto en 3 pilares fundamentales que cambian nuestra forma de ver la economía financiera. Dispara el primero. Primero, la tecnología de procesamiento del lenguaje natural, al trazar redes de coocurrencia basadas en las noticias diarias, crea un mapa de relaciones empresariales infinitamente más realista, ágil y dinámico que las clasificaciones sectoriales clásicas y rígidas. La máquina, leyendo textos, entiende los vínculos operativos reales de las empresas mucho mejor que las etiquetas tradicionales que se inventaron hace décadas. El caso de Amazon es el ejemplo perfecto de eso. El segundo pilar. Segundo, la mecánica del contagio es innegable y medible. El sentimiento mediático, y muy en particular el pánico en el sector financiero, funciona literalmente como un patógeno contagioso, infecta la percepción y la reputación de las empresas vecinas en la red informativa, independientemente de que los datos fundamentales de esas vecinas sean sólidos y saneados. Y el tercer punto me imagino que va sobre el impacto en el precio. Exacto. Tercero, y más importante para la economía real y los bolsillos, estos shocks de sentimiento trascienden la pantalla del ordenador. Tienen un impacto físico y cuantificable en los rendimientos anormales de las acciones y disparan la volatilidad general, dejando una huella sísmica en los mercados que, sorprendentemente, tarda varios días en disiparse. Es como descubrir la existencia de corrientes marinas subterráneas que mueven el océano por debajo sin que nos demos cuenta desde la superficie. Cambia totalmente la perspectiva de lo que leemos a diario en la prensa económica. Concretos de este estudio. Te escuchamos. Tengamos en cuenta que este análisis abarca datos de noticias de entre 2007 y 2013. Pensemos por un segundo en el inmenso salto tecnológico desde entonces hasta el día de hoy. Sabemos a ciencia cierta que los algoritmos modernos de trading de alta frecuencia devoran las noticias en microsegundos para ejecutar órdenes de compra y venta casi a la velocidad de la luz. Milisegundos de ventaja. Pero la otra cara de la moneda, que es fascinante y aterradora a partes iguales, es que hoy en día los propios medios financieros utilizan inteligencia artificial generativa para redactar automáticamente gran parte de esos reportes de ganancias y resúmenes de mercado. Ostras.
Si tenemos máquinas redactando febrilmente las noticias, basándose en datos fríos, y tenemos a otras máquinas leyendo esas mismas noticias generadas artificialmente en milisegundos para alterar los precios globales, la pregunta es, ¿seguimos operando en un mercado impulsado por la realidad humana? ¿O hemos construido una inmensa cámara de eco hermética, donde la economía mundial es dictada por máquinas que simplemente hablan entre ellas a espaldas de la humanidad? Es una reflexión que da verdadero vértigo. Pasamos de intentar que la máquina de 2013 entienda el sarcasmo humano al procesar palabras, a preguntarnos si hoy, en la actualidad, los humanos somos siquiera parte de la conversación financiera. Es un bucle cerrado tremendo que nos invita a mirar la pantalla de cotizaciones y los titulares de prensa con mucha cautela a partir de ahora. Y bueno, hasta aquí llega nuestro viaje de hoy por estas redes invisibles de contagio. A quienes nos escuchan en este análisis a fondo, les animamos a seguir rascando bajo la superficie de la información que consumen a diario, a buscar siempre las conexiones que no se ven a simple vista. Nos encontraremos muy pronto en nuestra próxima inmersión. Un saludo a todos.